Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. El día de hoy vamos a hacer muchas cosas, así que es muy importante que me estén escuchando muy bien y que no se distraigan ni un segundo, porque vamos a hacer tantas operaciones matemáticas que si se pierden en un minutico, perdemos toda la clase. ¿Listo? Entonces, lo primero es, hasta ayer habíamos visto el proceso de individualización de pena, en lo que se determinaban los mínimos y los máximos aplicables. Habíamos visto más o menos hasta, les comparto pantallita aquí ya, espérate. Hasta el paso 4 de individualización de la pena, según las diapositivas. Entonces nosotros veíamos cómo se aplicaba la ley 890, veíamos cómo se pasaba meses, dependiendo la vigencia de la ley, y habíamos obtenido unos mínimos y unos máximos. Pero luego venía el más horrible paso, que era el denominado paso, o es el denominado paso 5, en donde esos mínimos y máximos se pueden ver alterados de tal manera que no nos permite continuar con la individualización de la pena hasta que nosotros no hagamos todas las operaciones matemáticas de subir o disminuir la pena según alguna de las circunstancias que pueden estar enunciadas en el caso. Esto es, por ejemplo, la circunstancia de marginalidad y pobreza extremas, la tentativa inacabada, la tentativa desistida, los agravantes específicos, los atenuantes específicos, la ira o intenso dolor, la complicidad, la calidad interviniente, incluso la calidad de... complicidad interviniente. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos ahora a hacer un caso juntos. El caso más feo que vamos a ver en toda la clase lo vamos a hacer los dos, ustedes y nosotros. ¿Por qué? Porque no se trata tampoco pues de fusilarlos con individualización de la pena. Y además porque quiero que vean un caso supremamente complejo y cómo es que las circunstancias pueden cambiar ese mínimo y ese máximo que llevábamos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un proceso completo de adecuación típica juntos y es por eso es muy importante que estén pendientes. ¿Listo? Después de este paso 5, que no siempre está presente, así de complicado, el proceso de individualización de pena es mucho más sencillo. Pero entonces vamos a hacer un caso muy complejo, con un proceso, con un caso, con un ejemplo muy complejo, para que vean cómo suben y bajan los mínimos y los máximos a aplicar. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla, en principio, aquí. Y ustedes están viendo un caso en pantalla. Les voy a pedir el favor que tengan esta vez su código, no el código virtual que bajamos ayer, el que buscamos en Google, sino el código que tienen ustedes. ¿Listo? Y vamos a analizarlo desde el artículo 239 del Código Penal. Nos vamos a ubicar en el 239, el 240 y el 241 del Código Penal. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar juntos este caso. Doctor Diego Vargas, ¿estás viendo la pantalla? ¿El Sí, caso? señora doctora. Listo, perfecto. Sí, Entonces, señora. ok, gracias. Listo. El caso es el siguiente. Pepe y Juan abordan a Darío cuando se dirigía hacia su trabajo y luego de intimidarlo con un arma cortopunzante, lo despojan de su celular Nokia 1100 avaluado en 50,000 pesos. Una flechita. Sin embargo, en ese preciso momento, una patrulla de la Policía Nacional hace presencia en el sitio y logran capturar a Pepe y a Juan antes de que intentaran siquiera huir, o sea, no pudieron hacer nada. Recuperan el celular y se lo regresan a Darío. ¿Listo? En este momento, esa es la situación fáctica que tenemos.
vamos a asumir el rol de un fiscal, no de un defensor, no de un juez, sino de un fiscal. ¿Por qué? Yo sé que ustedes vieron procesal con Nelson y sé que Nelson mínimo los puso a hacer una audiencia de imputación. Entonces ustedes saben cómo se hace una audiencia de imputación. Y si no saben, pues se van a acordar. ¿Listo? El asunto es el siguiente. Necesito que hagamos juntos la adecuación típica de este caso de acuerdo a los artículos 239, 240 y 241 del Código Penal y vamos a ver si existen otras circunstancias específicas que podamos tener en el caso. ¿Listo? Entonces, doctora Jenny Andrea, ¿me escuchas? Sí, sí, señora. Sí, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Doctora, ¿tienes listo tu código? Sí, sí, señora. Ok. Mujer bonita, te voy a pedir el favor que me ayudes con la lectura. ¿Listo? Entonces vamos a revisar en principio cuál es el grado de participación de Pepe y de Juan antes de que leas el código. ¿Listo? ¿Tú qué crees que son ellos? ¿Son autores? ¿Son coautores? ¿Son determinadores? ¿Son cómplices? ¿Son intervinientes? ¿Qué son ellos? Son autores, doctora. ¿Autores? Ok. Sí, señora. Doctor Julio César Ortiz Peña, ¿tú qué opinas? ¿Son autores? Sí, señora, autores. Ok. Doctor Gerson, ¿me escuchas? Gerson, ¿no estás por ahí? No lo veo. Brenda Camila, ¿tú qué opinas? Profe, pues opino que serían coautores, Eso porque sí. hay una diferencia así de voluntades. Pues la voluntad actúa en división, por decirlo así. Listo. ¿Son coautores qué? ¿Propios o impropios? Serían propios, doctora. Ok. Son coautores propios. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, doctora Brenda. ¿Por qué? Gracias, doctora. No pueden ser autores porque el caso no nos dice que ellos materialmente cogieron juntos el celular, es decir, el acto de apoderamiento no se realizó por ellos de forma efectiva, por los dos al tiempo. Recuerden que solo es autor el que realiza materialmente la acción. Y la acción, el verbo rector, en el caso del artículo del hurto, que es el 239, dice el que se apodere. Solo uno de ellos se apoderó. Porque le es imposible a los dos hacerlo. O sea, tendrían que coger juntos el celular y cargarlo juntos. ¿Listo? Entonces, materialmente solo uno lo realiza. Por eso la coautoría es impropia. Son coautores impropios. ¿Por qué? Porque resulta que uno de ellos no pone sus manos materialmente en el objeto del hurto, sino que colabora mediante lo que nos decía la doctora Brenda, un acuerdo de voluntades, una división de trabajo criminal, una importancia del aporte. Entonces, en este caso, ellos, la fiscalía les va a imputar la calidad de coautores impropios. Gracias, doctora Brenda. Ahora sí, mi doctora Joana. Jenny. Jenny, eso. Doctora Jenny, querida, hazme un favor, Sí, señor. léeme el artículo 239 del Código Penal. Artículo 239, hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Ok. Sigue. Ok, la pena será de prisión de 1 a 2 años, hoy de 16 meses a 36 meses, cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchas gracias, doctora, eres muy querida. Doctor Carlos Steven Quivano, ¿me escuchas? Sí, doctora, sí, señora. Listo. ¿Qué delito cometieron Pepe y Juan entonces? Delito de hurto. Hurto. Listo. ¿Según qué artículo? Según el artículo 239. Listo. ¿Qué tenemos en cuenta? 239 del Código Penal. ¿Qué se hurtaron, doctor Quivano? Se hurtaron un teléfono celular de referencia Nokia 1100. Listo. ¿Cuánto valía el celular? 50.000 pesos, doctora.
Listo. Ahora, dime cuál pena le corresponde dentro del 239, ¿la del inciso 1 o la del inciso 2, de acuerdo a lo que La se del jugaron? inciso 2, doctora. Listo. Entonces, ¿cuál es la pena? De 16 a 36 meses de prisión. De 36 meses cuando no exceda los 10 salarios. ¿Alguien no ha entendido hasta ahí? Listo. Doctora Jenny, continúa por favor con la lectura ahora del artículo 240. Doctor Quijano, muchas gracias. De nada, doctora. Sí, señora. Artículo 240. Hurto calificado. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere. 2 puntos. Primero, con violencia sobre las cosas. 2, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. 3, mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. 4, con escalonamiento o con llaves sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. La pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Para ahí. Listo. Sí, señor. Gracias, doctora querida. Vamos ahora con la doctora Dayani Betancourt. ¿Me escuchas, doctora querida? Sí, sí, señora, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo se llama el tipo penal que acaba de leer la doctora Jenny? ¿Hurto calificado? Listo. ¿Tú crees que en el caso de Pepe y de Juan hay algún calificante de esos que ella leyó? Pues sí, pienso que sí porque lo intimidaron con un arma. ¿Y entonces eso es qué? ¿Cuál calificante es? Es violencia. Léeme el pedacito. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. Ok. ¿Alguien tiene una visión diferente? ¿Consideran que hay otro calificante? ¿Nadie? Sí, claro, Ok. sobre las cosas. ¿Quién, doctores? Sí, doctora, también cabe el de violencia sobre las cosas, el primer numeral. ¿Violencia sobre las cosas? ¿Dañaron el celular? De pronto. No, el caso no nos habla de un de pronto, doctor. Resulta que hay un problemita y es que aquí la circunstancia calificante que está presente es la del artículo 240, inciso segundo del Código Penal, que es la violencia sobre las personas. ¿Por qué? Porque lo que decía la doctora, las intimidaron con un arma cortopunzante. Ay, pero eso es colocar a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad. No necesariamente. Y como existe la posibilidad de imputar la violencia, esa es violencia de carácter psicológico, no se necesita que utilicen el arma. Esa violencia psicológica o compulsiva, se llama así, es tipificada mediante una circunstancia de calificación propia. No es indefensión y no es inferioridad, porque esa indefensión o inferioridad quedan subsumidas dentro de la violencia sobre las personas. Entonces el tipo penal será hasta el momento hurto calificado. Hurto por la violencia y con el calificante de la violencia sobre las personas. Doctora Jenny, vamos a saltarnos al artículo 241 del Código Penal. Por favor. Sí, señora. Artículo 241, circunstancias de agravación punitiva. La pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere. Primero, aprovechando calamidad, infortunio o peligro común.
Segundo, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Tercero, valiéndose de la actividad de inimputable. Cuarto, por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma. Quinto, sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares. Sexto, derogado por la Ley 813 del 2003, artículo primero. Séptimo, sobre el objeto expuesto a la confianza pública por la necesidad, costumbre o destinación. Octavo, sobre cerca del predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumentos de trabajo dejado en el campo o sobre cabeza de ganado mayor o menor. Noveno, en lugar despoblado o solitario. 10, con destreza o arrebatando cosas, objetos que las personas lleven consigo o por dos o más personas que se hubieran reunido acordado para cometer el hurto. 11, en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público. 12, sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales. 13, sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación. 14, sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, polioducto o en fuentes inmediatas de abastecimiento. 15, sobre materiales nucleares o elementos radioactivos. Muchas gracias, doctora Jenny. Doctor Gerson, ¿ya estás aquí? ¿Me escuchas? Gerson. Gerson. No, Gerson no sabe, no responde. Doctor Vermont. Doctor Vermont, ¿me escucha? Sí, señora. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor Vermont, querido, hazme un favor. De todo lo que acaba de leer la doctora Jenny, tú como fiscal, ¿consideras que hay algún agravante presente para Pepe y para Juan? ¿Un qué, perdón? ¿Alguno de los agravantes del artículo 241 está presente para Pepe y para Juan? No fueron tantos. De lo que alcancé ahí, no. ¿No hay ninguno? No veo ninguno. Listo. Doctor Gerson, ya que me estás escribiendo por el chat de Zoom y me dices que no tienes micrófono, ¿consideras tú que hay alguno de los agravantes presentes en el caso de Pepe y de Juan? Escríbeme en el chat de Zoom. ¿Hay algún agravante? ¿Tú como fiscal consideras que hay algún agravante para Pepe y para Juan de las del 241? Mientras Gerson nos escribe, le vamos a preguntar al doctor Cartagena. Doctor Luis Carlos Cartagena. Solo un potrero grande. ¿En cuál? Doctor Cartagena, ¿me escuchas? Bueno, Gerson nos contestó que no, para él tampoco hay ninguna circunstancia agravante. Sí, doctora, sí, yo lo escucho. Doctor Cartagena, dime, ¿cuál circunstancia de agravación consideras que está? En un lugar despoblado solitario, doctora. ¿Y de dónde sacas lo despoblado solitario del caso? Bueno, también cometido por una o más personas el hecho, pues. Más bien por ahí. Sí, señor. Sí, Muy bien, señora. doctor. Efectivamente, la circunstancia de agravación es la del numeral 10. Muy bien, doctor Andrés Felipe Aguilar, la doctora Kiara Vanessa, el doctor Juan Pablo, doctor Germán, mucha gente que sí estuvo de acuerdo en que estaba la causal 10. Entonces, tenemos un hurto calificado y ahora un hurto agravado por el artículo 241, numeral Ya legalicé, sí.
10 del Código Penal. Callados. No, pues entonces, Dios mío, ¿cuándo será que van a aprender a cerrar esos benditos audios? Ah, ya. Listo. Ahora, como fiscales, ¿consideran ustedes que este hurto está consumado o que está tentado? Doctora Erika. Sí, doctora. Gracias, doctora Bella. ¿Está consumado o tentado, señora fiscal? De acuerdo. ¿Cómo se llama eso? Doctora Erika. Tentado. Es que estaba leyéndolo porque no alcancé a leer esta parte. Antes de que intentaran, es tentado, doctora. Tentado, ok. ¿Es tentado por tentativa inacabada o por tentativa desistida, doctora Erika? Inacabada. Muy bien. Listo. Ahora, doctor Andrés Casas, no está consumado. Ustedes debieron haber revisado las diapositivas que les envié hace una semana, donde dice delitos contra el patrimonio económico, les explican a ustedes las teorías consumativas del hurto. Y les explican que la actual, incluso aparece un super saiyajin ahí, es la teoría de la órbita de la esfera de dominio y protección. Y que cuando las cosas no salen de la esfera de dominio y protección de las personas, de sus propietarios, el hurto no se considera consumado. Diferente a la teoría de la aprehensión rey, en donde con el solo hecho de tocar las cosas se consideraba consumado. Pero eso fue como más o menos en la década del 60 o 70 que la Corte Suprema de Justicia tenía esa teoría. Actualmente la teoría es la de la esfera de dominio, custodia y protección. De manera que efectivamente, como nos dice la doctora Erika, el hurto está tentado. Entonces aquí la vamos a colocar en la modalidad de tentativa, según el artículo 27, inciso primero del Código Penal. ¿Por qué? Porque dijimos que es una tentativa inacabada. ¿Listo? ¿Nos hace falta algo más? Esto es un hurto atenuado acá, por la cuantía. Atenuado. No, ¿no es cierto? Hemos terminado la imputación como fiscales. Vamos a suponer que Pepe y que Juan aceptan los cargos. Aceptan cargos en la audiencia de imputación. De formulación de imputación. Ahora vamos a cambiar nuestro rol. Y vamos a ser los jueces de conocimiento que van a condenar a Pepe y a Juan por haber aceptado los cargos. Es decir, que les vamos a imponer la pena. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Vamos a individualizar la pena por todos estas normas que nos aparecen aquí. Coautores impropios de hurto atenuado, calificado por violencia sobre las personas en la modalidad de tentativa. Les voy a dar unos tips para individualizar penas en hurtos. Esto solamente sería para el hurto. Este tip solamente se da para el hurto. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el tip que vamos a tener en cuenta? Vamos a subir esto un poquito acá. Cuando sea hurto simple, el hurto simple es el del artículo 239, es decir, solo se robaron algo y ya, no hicieron nada más. Hurto simple. La pena que se aplica, ay Dios mío, la pena a aplicar es la del artículo 239 del Código Penal. Cuando es un hurto calificado por cualquiera de las circunstancias de calificación, la pena que se aplica es la del artículo 240 del Código Penal, dependiendo del inciso. ¿Por qué? Porque pues ustedes ven que en el artículo 240 hay
diferentes penas en cada inciso. Todos son calificados, pero cada calificante trae una pena propia. ¿Listo? Ahora, cuando el hurto es calificado y agravado, la pena a aplicar es la del artículo 240, dependiendo del inciso, y se aumenta la del artículo 241 del Código Penal. Y cuando el hurto es agravado, solamente se aplica la pena del artículo 239, dependiendo de la cuantía, y se aumenta la del artículo 241 del Código Penal. Ay, que seguro quiere estar. Ay, Dios mío, señor. Porque les encantará que uno escuche todo lo que ustedes hacen en su casa. Y dele. No oigo nada. Listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Anoten estos tips que acabo de darles, porque voy a borrar el tablero y ustedes van a empezar a ayudarme a individualizar la pena de acuerdo a estos tips. Los tips que están encerrados en el circulito. Así que tomen la foto, mándenla al grupo, tómela usted personalmente y guárdela en su celular o transcriba. ¿Listo? Tienen 2 minutos. Y borro el tablero y continuamos. ¿Listo? Ok. Borremos. Listo. Entonces, como vamos a individualizar la pena de un hurto calificado y agravado, atenuado, tentado, en calidad de coautores impropios, vamos a ver cómo es que se individualiza esta pena. Ya sabemos que hay un montón de penas ahí locas. Entonces, de acuerdo a las tips que les acabo de dar, en el caso de Pepe y de Juan, en el caso de Pepe y de Juan, ¿de cuál pena vamos a partir? Doctor Betancur Bolívar. Doctora, buenas noches. Buenas noches, mi doctor. ¿Cuál pena partimos? Es hurto calificado, doctora. ¿Pero cuál es la pena, mi doctor querido? ¿De cuál pena? Ah, la pena. Dame un mínimo y un máximo para partir. Todavía no la he sacado, doctora. Qué pena. No, mi amor, no tienes que sacarla. Hasta ahora estamos mirándola. Bueno, entonces dice que es de 16 meses a 36 meses. La mínima de 16 meses y la máxima de 36 meses de hurto simple. No, mi doctor. Chicharra para ti. Esa no es la respuesta. ¿Quién tiene la respuesta correcta? Manito arriba. ¿Quién es yo? Manito arriba. Doctor Iván Gómez. Yo, Brenda. Ya va, Brendita. Doctor Iván Gómez, ¿qué dices tú? Pienso que la pena será de 5 a 12 años de prisión en cuanto el hurto se cometiera sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas. No, doctor Iván, chicharra para ti. Doctora Es la de Jenny, 6 a 14, es la de 6 a 14 años, no doctora. me hablen sin que les dé el uso de la palabra, por favor. Doctora Jenny Andrea Alvarado.
Doc, tenemos como el tip, hurto calificado agravado, aplicamos el artículo 240 y aumentada con el artículo 241. Sí, pero ¿cuál es la pena de la que partimos, mujer bonita? Ok, de 6 a 14 años. Chicharra para Sí, es ti, del artículo muñeca 240. preciosa. Tampoco es. Doctora Brenda, te escuchamos. Doctora, sería el artículo 240 hurto calificado en el numeral cuarto, en el segundo inciso donde dice que de 8 a 16 años. Gracias, doctora Brenda. Doctor Luis Muñoz. De acuerdo, doctora. De 8 a 16 años. Gracias, doctor Luis Muñoz. Doctor Gerson, ¿qué opinas tú? Levantó la mano. Doctora, sí, doctora, ¿sí me escuchas? Ahora sí. Qué pena, de 8 a 16 años. Ok. Doctor, gracias, doctor. Esperen que se me salió una gente aquí de la aplicación. Ya. Listo. Doctor Carlos Salazar, ¿qué opinas tú? Doctora, sería de 48 a 144 meses. No, señor, chicharrita. Doctora Fransbel Rodríguez. Fransbel. Doctora, aquí estoy, perdón. De 8 a 16 años. Sí, señora, muy bien. Doctora Alexandra Torres. Sí, profe, totalmente de acuerdo, de 8 a 16 años. Listo, ya, es de 8 a 16 años. No le busquemos más. ¿Por qué de 8 a 16? Porque acabamos de decir que somos los jueces de conocimiento y que esta gente ya le imputaron y aceptó cargos por el inciso segundo del artículo 240. Y les acabo de colocar los tips diciéndoles, ojo, cuando el hurto es calificado y agravado, se parte del calificante del hurto, de la pena del calificante, que corresponda al inciso, que en este caso es el inciso segundo, porque eso fue lo que aceptaron, y se le va a aumentar la del 241 numeral 10. Doctora Alexandra Torres, ¿cuándo ocurrieron los hechos de Pepe y Juan? Segundito, profe, ocurrieron... Epa, profe, no sale fechas. No sale fecha, muy bien, doctora. Fue hoy en Bogotá. ¿Qué pena le vamos a aplicar? ¿La que nos dijeron, la de 8 a 16? ¿O le hay alguna modificación para hacerle? No, dice que está modificado de la 1142 del 2007, profe. Sí, listo, se aplica. Pero entonces, ¿es esa pena o no? Se aplica, profe. Sí, se aplica. Perfecto, mi doctora, qué pila. Sí, señora. Entonces, partimos. ¿Exonerada, profe? No, corazón, muy pila y carita feliz para ti. Estamos haciendo el ejercicio juntos. Cuando terminemos, empezamos con exoneraciones. Listo. Entonces, partimos del calificante, de la pena del calificante, que tiene pena de 8 a 16 años. Entonces, perdón, aquí coloquémosla bien. Mínimo 8 años. Máximo 16 años. Como no tenemos que hacerle nada, porque como nos decía la doctora muy juiciosamente, la pena aplica como está. No hay que aplicarle 890 ni nada de eso, porque la modificación que tiene de la ley 1142 del año 2007 es posterior a la 890, entonces aplicamos la pena como está en el código. De 8 y de 16, entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a meses. Multiplicamos por 12 y multiplicamos por 12. Entonces, ¿alguien que me ayude con la calculadora que no la tengo a la mano? 8 por 12, doctores. 96, doctor. ¿Cuánto? ¿96? 96 y 192. ¿Y cuánto? 192. Y 192 meses. Acabamos de encontrar la pena del hurto calificado por violencia sobre las personas. Pero es que ese no es el delito del señor. A Pepe y a Juan no los van a condenar por hurto calificado, sino por hurto calificado y agravado, atenuado, tentado. Entonces tenemos que ahora aplicarle la pena del agravante. Entonces aumentamos la pena del agravante, que es el numeral 10 del artículo 241 del Código Penal. Aquí. Listo. Del artículo 241 del Código Penal. Doctora Jenny, querida, ¿sigues ahí? ¿Mi lectora oficial?
Sí, sí, señora, acá estoy. Listo. Entonces, doctora, regálame por favor el inciso 1 del artículo 241 del Código Penal. ¿Qué dice? 241. Inciso primero. Mejor dicho, inciso único, porque eso Primero. no es... Dice la pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará en la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere. En este caso tenemos el numeral 10. Listo. Se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. ¿Listo? Pregunta. Hoy van a estar ustedes muy participativos porque no los voy a dejar que se me descuiden un segundo. Pregunta. ¿Dónde están? Listo. Doctor Andrés Casas, nos dice el artículo 241 en qué parte debemos aumentar cuál proporción. Nos dice que debemos aumentar las 3/4 partes de la mitad de acuerdo al inciso 10, que fue por la que es el agravante. Sí, doctor, pero nos dice, a ver, ¿tú sabes a dónde tienes que subirle la mitad? ¿Y a dónde tienes que subirle las 3/4? Sí. Sí, claro, la mitad es de la máxima y las 3/4 es de la mínima. ¿Y dónde dice eso? Eso dice en el... De acuerdo a la circunstancia de agravación, doctora, en el 241, No, las circunstancias de agravación. Doctor, usted tiene un código muy diferente al de todos los demás porque eso no lo dice el código. Entonces, tenemos manitos levantadas. No, pues dice en la ley la ley que se modificó en el 2005, doctora, obviamente. No, señor. Esa tampoco es la respuesta, sí, doctora. Doctora Sí, Jenny doctora. Alvarado. Mire, ¿Sabemos dónde subirlas? La ley 890 del 2004. No, señor. La ley Doctora, 890 del 2005. No, doctora, en ese inciso la ley no nos dice ni si es en la mínima o en la máxima donde debemos aumentar o la mitad o las 3/4 partes. Perfecto, doctor Gerson, ¿tú qué opinas? Sí, doctora, mi compañera está en lo correcto. Listo, Brenda. Doctora, no, en el artículo no nos dice en qué a cuál debemos aumentarle. Por lo tanto, considero que deberíamos irnos al artículo 60 para saber en qué parámetros. Muy bien, doctora Brenda. Vamos a parar ahí las participaciones. Tranquilos que todos van a hablar hoy. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos agravantes o circunstancias, porque pueden ser agravantes, atenuantes, muchas normas que pueden modificar el mínimo y el máximo, en donde tenemos esta clase de enunciados que no nos dicen a dónde va cada proporción, lo que tenemos que aplicar son las reglas del artículo 60 del Código Penal, porque no nos dice a dónde va. Ah, no, es que eso se supone, eso se entiende, eso, nada. ¿Por qué? Porque entonces si un juez se le da la gana de subirle la mitad al mínimo y a otro se le da la gana de subirle las 3/4 al mínimo, pues tendríamos penas diferentes para personas que realizaron las mismas conductas. Y eso generaría inseguridad jurídica. Las penas no serían justas. Se supone que cada quien tiene que dársele el mismo castigo por la misma conducta que cometió. Y si de eso se deja a la subjetividad del juez, pues cada juez pondría la pena que se le da la gana. Entonces al juez lo reglan. Y le dicen, ojo, cuando usted encuentre normas como esta del 241, en donde no le dicen a dónde tiene que aumentar o a dónde tiene que disminuir las proporciones, va a aplicar las reglas del artículo 60 del Código Penal. Doctora Karencita, señora, ¿qué pregunta tienes? Karen. Doc, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, Doc. En este caso, ¿sería el numeral 1 del 60? Vamos a verlo con calma, pero no, esa no es la respuesta. Vamos a hacerlo juntos. ¿Listo, Karencita? Entonces, ¿dónde está mi lectora oficial? Jenny. Sí, señora, acá estoy. Sí, señora. Mujer bonita, regálame, por favor, el artículo 60 del Código Penal. Y vamos a empezar a analizar una por una las reglas del 60. A ver, ¿cómo es que vamos a aplicar esta pena
del 241, esas porciones que dicen ahí del 241 con esas reglas. Comienza Jenny, por favor. Artículo 60. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas. Primero, para ahí. Ojo, digo, tienen que encontrar los mínimos y los máximos. El sentenciador, acuérdense que aquí todos somos jueces, estamos sentenciando. Entonces, ya encontramos el mínimo y el máximo, pero dice, ojo, cuando hayan situaciones o normas que modifiquen el mínimo y el máximo, aplique las siguientes reglas. Por eso es que vamos a esta norma. Continúa, numeral 1, regla número 1. Primero, si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Para ahí. Karencita. Señora Doc. Listo. ¿Cuántas proporciones hay en el artículo 241? ¿Cuántas fracciones ves tú ahí? Déjeme ver, Doc. En el 241 del Código Penal, ¿cuántas ves? Karen. Listo. Yuridia, cuéntame, ¿cuántas proporciones ves en el 241? 2, doctora. Listo. ¿Cuáles son esas dos proporciones? Dice, aumentará de la media a las 3/4 partes. La mitad y las 3/4. Son dos proporciones. Ahora, doctora Yuridia querida, dime, ¿nos sirve la regla número 1 del 60%? No, señora. ¿Por qué no nos sirve? Porque la primera dice que se aumenta o disminuye en una proporción determinada. Y el artículo debe especificar cuál al mínimo y cuál al máximo. Y el artículo que estamos del 241 no nos especifica eso. Casi, pero no. Ponle cuidado, mujer bonita. La regla no nos sirve por la siguiente razón. Primero no nos sirve por esta razón. Y es que ahí nos está diciendo que es cuando solo tengo una proporción. En este caso tengo dos proporciones, entonces esa regla no me sirve por esa razón. ¿Listo? Ahora, doctora Jenny, léeme la segunda regla, por favor. Sí, señora. 2. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Doctora Jenny, tú misma que estás leyendo, ¿no sirve? Sí, señora. No, señora, porque dice exactamente lo mismo, una porción. No nos sirve porque tiene una sola porción, muy bien, doctora, pero además es porque dice que tiene que decir la norma una palabra. ¿Cuál es la palabra que tiene que decir la norma? Hasta. ¿Ves? Ustedes van a encontrar normas que les dicen eso. Auméntela hasta la tercera o rebájele hasta la mitad. Si dice hasta, no sirve la regla, pero en este caso no nos sirve, no solamente porque no es una proporción, sino dos, sino porque adicionalmente no dice hasta. ¿Listo? Por esa razón no nos sirve la regla número 2. Regla número 3. 3. Si la pena se disminuye hasta en una porción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Listo. Doctora Alexandra Torres, ¿me escuchas? Sí, señora. Doctora querida, ¿no sirve la regla 3 del 60? No, profe. ¿Por qué? Dice, si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción. Y en el artículo 241 no nos habla de disminuir, sino de aumentar. Muy bien, y además tampoco nos dice hasta, ¿no es cierto? Hasta, ajá. Listo, entonces no nos sirve. Muy bien, doctora. Doctora Jenny, regla número 3. ¿3 o 4? 4, por favor. 4. Si la pena se aumenta en 2 porciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Jenny, ¿nos sirve?
Sí, señora, porque aquí ya nos nombra las 12 proporciones. Listo. Primero nos dice que aumenta, ¿sí? Y luego nos dice 2 proporciones y nos dice, se aumentará la regla 4, doctora. La menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. La menor al mínimo y la mayor al máximo. ¿Listo? Encontramos la regla que nos sirve. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el 241, nos dice que aumenta, perfecto con la regla número 4, que son 2 proporciones y tenemos las 2 proporciones. Ahora nos toca saber cuál va para cada lado. Ojo, yo sé que muchos de ustedes son muy pilos, que tienen inteligencia matemática, pero yo prefiero igualar a la gente por mí, que aprendí a los tramacazos cuando salí pues a ejercer. A mí no me enseñaron esto en la carrera, yo lo aprendí en la calle. Y yo no tengo la habilidad de muchos de ustedes. Entonces, cuando yo no puedo saber cuál es la proporción más grande, me devuelvo a primaria. ¿Y qué hago? Grafico los fraccionarios. Entonces, vamos a graficar juntos fraccionarios. Para aquellos que no tienen la habilidad matemática. Entonces, ¿cómo se grafican fraccionarios? Con torticas, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a hacer las torticas. Vamos a graficar la primera fracción, que es la mitad. Primera fracción del artículo 241. Entonces, tomo la mitad. ¿Listo? Y ahora vamos a graficar la segunda fracción. Nos dice, tome la unidad y divídala en 4 partes. Aquí. En 4 partes. Chun, chun. Y tome 3, porque son las 3/4, ¿no? Entonces tomamos 3 de los pedacitos. 1, 2, 3. Cuando uno lo ve visualmente, para aquellos que no somos muy ávidos en las matemáticas, pues entendemos más fácil. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Dice, aumente la porción más pequeña al mínimo y la más grande al máximo. ¿En dónde le sumo menos? ¿Cuando le pongo la mitad o cuando le pongo los 3 pedazotes de la torta? ¿Cuál es la porción más pequeña? Pues la de la mitad. Entonces, al mínimo que tenía, aquí selección ya, al mínimo que tenía, que son los 96 meses, le voy a aumentar la mitad. Entonces, a esos 96 lo divido en 2, que me da 48. Y a los 48 le sumo lo que llevaba en el mínimo, que son los 96 meses. Y eso nos da 144, tal vez. ¿Doctores? Sí, doctora. Listo, 144 meses. Acabamos de aplicar la regla del 60 hasta la mitad. Es que dice, auméntele la menor, la parte más pequeña que fue esta de acá, esta unidad, la mitad, al mínimo. Ahora nos falta el otro pedazo. Hay que aumentarle las 3/4 partes al máximo. Entonces, cojo los 192 y divido por lo que estaba dividida la unidad, por 4. ¿Cuánto da eso, doctores? 255. 192 dividido 4. 48. 48, muy bien. Y eso le sumo lo que, perdón, le multiplico por 3 porque son las 3/4 partes. 48 por 3. 48 por 3, ¿cuánto da? 144. ¿Cómo? 144. Y a eso le sumo lo que tenía en el máximo. 192. Y nos da un total de 336 meses de prisión. Doctores queridos, acabamos de encontrar aquí un nuevo mínimo, 144 meses, y un nuevo máximo, 336 meses.
esa pena hasta ahora corresponde al hurto calificado y agravado. Todavía nos hace falta más de la individualización de la pena y todas estas otras circunstancias. Bueno, el atenuado ya desapareció. ¿Por qué? Porque cuando estamos por hurto calificado y agravado, yo ignoro el 239, que es el que trae el atenuante. Entonces el atenuante ya se ignora. Por eso partimos del hurto calificado y agravado. Ahora nos falta aplicarle la figura de la tentativa. Entonces, como la figura de la tentativa afecta el mínimo y el máximo, a esto que tengo que aplicarle otra vez figura de tentativa, otra rebaja de pena. ¿Hasta ahí alguien se perdió antes de que empecemos a individualizar la pena de la tentativa? No se preocupen, que aquí estoy para explicarles las veces que sea necesario. Listo, conste. Entonces, borramos por acá. Ya. ¿Listo? Chun, chun, chun. Esta cosa borra todo. Ya. Vamos a borrar entonces este pedacito de acá. Ahora, vamos a encontrar la pena de la tentativa inacabada del hurto calificado y agravado. ¿Listo? Entonces, teníamos una pena mínima de 144 meses de prisión y un máximo de 336 meses de prisión. Doctora Jenny, querida. Sí, señora. Por favor, ¿me regalas el inciso primero del artículo 27 del Código Penal? Sí, señora. Artículo 27, tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Gracias, doctora. Estoy tratando de escribir lo que nos dijo la doctora del máximo de la pena. No menor de la mitad. ¿Listo? Ojo, lean bien la norma. La norma no dice que le rebaje la mitad. No dice que le rebaje las 3/4 partes, sino dice que no le ponga menos de la mitad ni menos de las 3/4. Pregunta. Esperen a ver dónde. A ver aquí. Doctora Carolina Arizala, ¿me escuchas? Carolina Arizala. No, tal vez no tiene audio. Doctor David Fernández. David Fernández, ¿me escuchas? Me estoy empezando a sentir sola porque nadie me escucha. Sí, profe, dígame. Doctor David. Dígame. Hábleme más fuerte que no le escucho. Ahí me escucha. Suavecitico, doctor. Doctor David, el artículo 27 dice ¿a dónde se van a aplicar las proporciones? Hasta ahora lo estoy leyendo y no veo eso en el primer inciso. Ok. Doctor, toca mirar bien. Doctor Giancarlo, ¿están las proporciones a dónde deben aplicarse? Doc. Sí, Doc. Dice la primera proporción es que la pena no es menor de la mínima, ni tampoco puede ser mayor de las 3/4 partes del máximo. Entonces, ¿Pero en la mínima de cuánto? de la pena. Sí, pero ¿cuánto es lo que le vas a bajar a la mínima? 72 meses, que es lo que da la mitad de los 144 meses. Ok, vamos a hacerlo despacio.
Gracias, doctor. Muy bien. Doctora Muy bien. Yuridia, ¿qué pregunta tienes? Yuridia. No, doctora, ya. Listo. Entonces, ojo, acá sí nos dice a dónde van las proporciones. Entonces, no tenemos que aplicar las reglas del 60. No las tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque aquí sí me dice, mire, al mínimo coja y aplíquele la mitad. Y al máximo aplíquele las 3/4. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir al 60? El 60 es cuando no nos dice a dónde va la proporción. Entonces, a 144 le vamos a aplicar la rebaja de la mitad y a los 336 le vamos a encontrar la rebaja de las 3/4. Entonces, como en la primera es la mitad, divido por 2. Dividido 2 nos da 72 meses. Y el máximo, 336 dividido 4, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Doctores. Toca a mí el total, o sea, 84, listo, muy bien. 84. ¿Y el 84 qué le hacemos? se multiplica sacamos las por- 3/4. 3K por 3, para sacar las 3/4 Por partes. 3, muy bien. ¿Por qué? Porque si solamente lo dejan dividido en 4, pues eso es 1/4, pero necesitamos 3/4. Entonces, 1/4 son 84 y 3/4 es 84 por 3. 84 por 3, ¿cuánto da? 252. 252. Listo. Ojo, tenemos que hacer algo con esas dos cantidades. Tenemos que restarlas, sumarlas, hacerles algo. Restarlas, profe. Pregunta. Esperen a ver. Esperen porque no los estoy viendo. Sí, señora. A ver, ¿dónde están ustedes? Uy, ¿esto qué pasó acá? Ah, es que tengo dos pantallas. Ay, qué chévere. No sabía que podía tener dos pizarritas, parece. Listo. Entonces, doctora Jennifer Andrea. Doctora Jennifer. Jennifer Andrea. Doc, ella es la muchacha que hace poquito tuvo la bebé. Ah, No sé ok. si ya llegaría de la clínica, disculpe. No la molestamos. Doctora Yolandita querida, ¿me escuchas? Sí, doc. Doctora Yolanda, escúchame. Bájale a tu computador o a tu celular porque me estoy escuchando. ¿Listo? Perdóneme, doc. Es que me estoy escuchando. Ya, ahí. Doctora querida, a estos 64 72 meses. Y a estos 52 meses tenemos que hacerles Sí, doc. Los 72 meses se le restan al 144 y los 252 se restan al 336. No, señora. No es así. Lee bien la norma. Dice, incurrirá en una pena no menor de la mitad del mínimo, ni mayor de las 3/4 partes del máximo. No te está diciendo, rebájele la pena en la mitad del mínimo y en las 3/4 del máximo. Es decir, mi doctora Yolandita, que los 72 meses son el nuevo mínimo. El nuevo máximo son los 252 meses. Hay que tener en cuenta la forma en la que está redactada la norma. Es diferente cuando dice rebájele a cuando dice incurrirá en pena no menor de. Entonces, el nuevo mínimo es de 72 meses de prisión y el nuevo máximo es de 252 meses de prisión. Esta, doctores, es la pena de hurto calificado y agravado, atenuado por el artículo 239, 240, inciso segundo, 241, numeral 10,
y 27, inciso primero del Código Penal. Ahora, estos señores son coautores. Revisen, por favor, el artículo 29 del Código Penal y díganme si hay que hacerles alguna rebaja por ser coautores. Pero si tienen una rebaja porque ellos aceptaron los cargos, doctora. Sí, pero yo no te estoy preguntando eso todavía, mi amor. No, Solamente pero- si son coautores, ¿tienen rebaja? De acuerdo. No, no, señora. No, señora. ¿Quién dice que no? Marcela. Eso. Jenny, ¿qué dices tú? Que no, no, señora, no tiene rebaja. Listo. Entonces les aplicamos la misma pena de los autores. Es decir, que esta es la pena sobre la que vamos a individualizar la pena para ellos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok, listo. Ahora Perdón, ustedes van a acabar de hacer la pena. Doctora, perdóname, ¿qué artículo mencionaste ahorita? Artículo 29 del Código Penal. Gracias. Listo. Gracias. Que ahí están quiénes son autores y quiénes son los coautores y qué pena les corresponde. Entonces, ahora, ya que tenemos la mitad del ejercicio hecho, ustedes van a hacer una parte pequeñita. Van a hallar la pena del siguiente caso. Vamos a borrar esto de acá. Borrar. Listo. Resulta que, ¿se acuerdan de los señores? ¿Eran Pepe y Juan? ¿Eran los señores? Se me olvidó el nombre de ellos. Pepe y Juan. Bueno. Mira. Pepe. Doctora Pepe y Juan. Listo. Entonces, Pepe tiene la pena que dijimos, porque él es un coautor. Pero supongamos que el juez se dio cuenta que Juan realmente no es coautor, sino que Juan es un cómplice. Juan es cómplice. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a encontrar la rebaja de pena y van a aplicar la pena del cómplice. No se les olvide el delito: hurto calificado y agravado, atenuado, tentado. Y aquí les coloco todos los artículos. Entonces, artículo 239, inciso primero, artículo 240, inciso 2, 241, numeral 10, 27, inciso primero. Y ahora vamos a revisar el artículo 30 del Código Penal en su inciso segundo y tercero. Ustedes van a mirar cuál es la pena que corresponde. Van a aplicar esa rebaja de pena, doctores. La del cómplice. Tienen 5 minutos. Los dejo. Aquí estoy, pero los dejo.
¿Están listos, doctores? ¿O todavía no? Levanten sus manitos para participar. Manito azul. Doctor José Díaz, ¿cuánto te dio? De la mínima sería de la mínima 72, una sexta parte. Espérate. Serían 12 meses, sería 60 meses. La mitad. Primero dime de dónde partiste. ¿De qué mínimo partiste? De 72. De 72. De 72. Es la mínima, 72. Ok. ¿Y cuál fue el máximo que partiste? 252. Máximo. Meses. 252. Listo. Meses. Listo. ¿Cuánto me dices que te dio? De 70, la mínima se divide una sexta parte. Entonces, daría 60 meses. Se le quita una sexta parte. ¿Por qué le quitas la sexta parte? ¿Una sexta parte? ¿Por qué le quitas la sexta parte? Dice el artículo 30, quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en una pena prevista por la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Listo. ¿Por qué le aplicaste la sexta? Al mínimo. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque eso es lo que dice el código. ¿En dónde? ¿Quién es que está contigo, pues? Yo no sé quién me ayuda por allá. Hay un... Discúlpeme, doc, había dejado... Hay un agente oficioso, pero no sé quién es. Es la doctora Yoli. Doctora Yoli, ¿tú estás de acuerdo? No, doc, activo el audio. Como lo está diciendo José Vicente, doc, y según lo que dice el código, pues yo entendería que lo que él está haciendo lo estaba haciendo basando en el artículo, entonces estoy de acuerdo con el artículo 30 dice eso. Listo. Ok. Chicharra para los dos, doctores. Doctor Jason López, ¿qué opinas tú? No, doctora, yo lo tengo igual. ¿La tienes igual? Ok. Doctor Rafael Arias. Doctora, se le disminuye, doctora, aquí, se le disminuye la mitad al mínimo y la sexta parte al máximo. Eso dice el doctor. Vamos a colocarlo acá como él lo dice. A ver. Él dice que le aplica... Ay, Dios mío. Él dice que le aplica a esta la mitad. Y que a esta le aplicas, ¿qué? ¿La sexta? La sexta parte, sí, al máximo. Okay. ¿Y cuánto te dio? Dime. 36, de 36 a 210 meses, ya la pena, o sea, mínimo 36 meses, máximo 210. Lo vamos a dejar ahí. 210. Gracias, doctor. Doctor Carlos Steven, Quibano, ¿qué dices tú? Doctora, yo digo que se le reduce la menor proporción al mínimo y la mayor al máximo, es decir, la sexta parte se le disminuye al mínimo y la mayor parte, que es la mitad, al máximo. Es decir, que quedaría una pena entre 60 meses a 126 meses de prisión. Ok, gracias, doctor Quibano, muy amable. Doctora Jamie Marcela, ¿tú qué opinas? Ah, espérate que no anotamos lo que dijo el doctor Quibano. Tú dijiste que entonces, ¿cuánto es? Él dice que al mínimo le aplica la sexta. ¿Y te da cuánto? 60 meses. 60 meses. Y que al máximo le aplicas la mitad. ¿Dónde está? Por aquí. La mitad. ¿Y eso te da cuánto?
126 meses, doctora. 126 meses. 126 meses. Gracias, doctor Kivano. Sí. Doctora Jamie. Jamie Marcela. Doctora, yo pues digamos que de la misma manera me da 60 meses a 126 meses, pues reduciéndole la sexta parte que dice ahí. Mi inquietud, que ya no la resuelves, es pues ahí no habla sino de si es de la mínima o la máxima, sino queda abierto. Entonces pues ya. 60 mínimo de 60 meses a 26 meses, ya con lo que dice el artículo. Sí, a 126, con lo que dice el artículo 30 en la parte de abajo de la sexta parte. Ok, gracias, doctora. Doctor Roberto, ¿tú qué opinas? Yo la hice de la siguiente forma. Según ese artículo, dice que si ya está calculada la media, ¿cierto? Del bruto, que eran los 72 meses, se le puede disminuir una sexta parte. Esto nos daría un total final de 60 meses para la mínima. A la máxima, como ya se le disminuyó en la tercera parte, le sacamos también una cuarta parte, o sea, 63 meses, para que le quede la mínima en 189 meses. Ok, tú dices que a la mínima, entonces le aplicaste ¿cuánto? A la mínima, una cuarta parte, a la mínima, perdón, una sexta parte, para que quede en 60 la mínima, ahora. Ah, sí, ahí está igual. ¿Y que el máximo te dio cuánto? Y la máxima, entonces le sacamos una cuarta parte para que le dé 189 la máxima. Tú me hablas. Juan, digo a Pepe. Una cuarta, ¿y le da qué? ¿180? 189. 189 meses. Gracias, doctor, muy amable. Doctora Brenda, ¿tú qué opinas? Brenda. Brenda, ¿estás ahí? No, no está. Doctora Jenny Andrea, ¿qué opinas tú? Sí, doc, me dan mínima 60 y máxima 126. Listo, gracias, doctora Gerson. Doctora, yo coadyuvo la exposición que hizo mi compañero Arias, de conforme al artículo 60, numeral quinto, que dice que si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. Entonces, pues viene a dar en el mínimo 36 y máximo 210. Listo, muchas gracias, doctor Gerson. Doctor Giovanni. Sí, profe, buenas noches. Yo pienso igual, que son 36 al mínimo y 210 en la máxima. Basándonos en el artículo 60 también. Listo. Y Giancarlo, ¿tú qué opinas? Gianca. Doc, yo también voy al ¿qué? Al 36 a 126, doc. Listo. Doctor Juan Pablo Arango. Doctora, buenas noches. 30 meses a 216. Porque teniendo en cuenta que el artículo... 30 a 216, espérate porque esa Sí, no la señora. tenemos acá. Mínimo, entonces le aplicas, ¿qué le aplicas al mínimo? Al mínimo le aplico la sexta parte y al máximo la mitad. La sexta. Y al máximo le aplicas la mitad. Teniendo en cuenta que el numeral 5 del artículo 60 indica que la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. Okay. En este sentido, la máxima es la sexta parte del máximo y la mitad del mínimo se aplica al ¿Y cuánto máximo. te dio, corazón bonito? 30 meses igual a 216. 30 mínimo y 216 máximo. Ok, listo. Doctor Iván Gómez. Iván. Doctora, yo tengo tal cual lo tiene Arias y Gerson, 36 meses mínimo y 210 máximo, por el Listo. artículo 60, numeral cuarto.
Ok. Doctora Yuridia, ¿tú qué opinas? Doctora, pues yo apliqué artículo 60, numeral quinto, por ende le apliqué la mitad a los 72 y la sexta parte a los 252, que eran las penas iniciales, y me dio la misma respuesta que Rafael, 36 meses y 210. Listo, muchas gracias. Doctora Brenda, ya tengo en cuenta también tu respuesta ahí en el chat. Doctor Betancur Bolívar. Betancur Bolívar. Doctor. Doctora, buenas noches. Igualmente aplico. Doctora, buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, señor. Igualmente aplico el artículo 60, numeral quinto, para la pena, la sexta, la mitad para 72 meses y la sexta parte para los 252 meses, que es la máxima, para un total de 210 meses, doctora. El máximo. ¿Y el mínimo? De 36 meses, que es la mitad. Bueno, esa respuesta ya la tenemos por ahí. Doctor José Alfredo, ¿tú qué opinas? José Alfredo. Se nos fue el doctor José Alfredo. Listo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctora, para el mínimo 72 meses aplicaría un medio, que daría 36 meses, al máximo 152, una sexta parte de 210 días, 210 meses, ¿no? No días, porque no hemos pasado nada días. 210 meses. Listo, ok. Vamos a solucionar. Doctor Julio César, último, su merced, cuénteme. No, doctora, también tenía lo mismo. 36 meses o 210 meses. Listo. Resulta que el juez se dio cuenta que Pepe no es coautor por alguna razón, sino que es cómplice y entonces le va a dar la rebaja del cómplice. El artículo 30 nos dice, en el inciso tercero mío, no sé, tal vez es el segundo de ustedes, dice, quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo concomitante a la misma incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Esas son las dos proporciones que hay que trabajar. Primer problema que tenemos con las respuestas que ustedes dieron. No entiendo de dónde salió esta cuarta parte que está aquí. Si claramente el artículo nos está diciendo que es una sexta y la mitad. Entonces no sé de dónde salió esta opción que me están dando acá. Entonces esta no es. Ya nada más así no es. ¿Listo? Ahora, todas las demás tienen en común las proporciones, todas las demás respuestas, la sexta y la mitad. El problema es que las aplican de maneras distintas. Como ustedes ven, el texto del artículo 30 no dice a dónde va cada proporción. No nos dice a dónde va la sexta y a dónde va la mitad. Como no nos dice, tenemos que ir a las reglas del artículo 60. Y efectivamente, la regla que nos sirve es la del numeral quinto del artículo 60, que dice, si la pena se disminuye en dos proporciones, disminuye, sí, disminuye. En dos proporciones, sí, la sexta y la mitad. La mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo. Miren, cuando yo les digo que hay que graficar, es por algo. Vamos a graficar. Grafiquemos la primera proporción. Grafiquemos la fácil, la mitad. Tomamos la mitad. Esto es la mitad. Ahora vamos a graficar la otra proporción. La otra proporción es una sexta. Como es tan grande, no la graficamos con, o no es tan fácil de graficar con una bolita, sino que la vamos a graficar con un cuadradito. Un rectangulito acá. ¿Listo? Y entonces vamos ahora a dividir la unidad. Nos dice que es una sexta. Entonces dividimos la unidad en 6 partes. 1, 2, 3. A ver aquí. Dios mío. ¿Cómo me hace falta mi tablero? Y ahora aquí vamos a dividir las 6. Ahí hay 6 partes. Yo sé que no están iguales, me perdonan, pero el tablero no me da. 6 partes. Y dice que tomen la sexta, o sea, una sexta.
esto de aquí. Esto es una sexta. Esto de acá. Listo. Ahora, que las están viendo visualmente. Si usted le aplica la rebaja más grande, ¿cuál es el pedazo más grande? ¿La sexta o la mitad? La mitad, mírenla aquí. Ahí está. La más grande es la mitad, véanla acá, mire el pedazotote que le van a aplicar de rebaja. Y mire este pedacito tan chiquitico. Entonces, efectivamente, la rebaja de la mitad, que es la más grande, va al mínimo. Y la rebaja que sigue, que es la más pequeña, va al máximo. Entonces, la mitad iba al mínimo y el máximo era de 252. Se le aplica la rebaja de la sexta y efectivamente obtenemos una pena de 36 meses en el mínimo y de 210 al máximo. La respuesta correcta, doctores queridos, la respuesta correcta es esta, de 36 a 210 meses. Profe, ¿estamos exonerados? No. Serán exonerados cuando tengan todo perfecto, es decir, cuando hagan el proceso ustedes solos. Esta era una rebaja muy fácil de hacer y pensé que todos la iban a tener bien. Pero como resulta que ustedes no leen bien y fuera de eso, no grafican, que a veces uno cree, ah, no, eso es sencillito, la mitad y la sexta. No, grafiquen porque miren lo que pasa. Doctor Iván Gómez, te escucho. ¿Qué pregunta tienes? Doctora, es que yo sigo pensando en el ejercicio que tú mencionaste que se habían aceptado la pena. Entonces yo no sé si hay más rebaja. Sí, más adelante, corazón. Hasta ahora vamos en la mitad del ejercicio. No, perdón. ¿Listo? Ok. Doctor Juan Pablo, ¿qué preguntita tienes? Doctora, tengo una pregunta. Si vemos así en las porciones que usted tiene en el gráfico, hablamos que la mitad de 72 son 36 y la sexta parte de 252 son 42. La máxima no es la sexta parte que son 42 meses a rebajarle 36 meses al mínimo y la mínima al máximo. No, señor, porque cuando tú lo ves, o sea, lo que pasa es que lo que pasa es que entre más se divida la unidad, más pequeña es la unidad, la porción que se toma. ¿Me entiendes? Más pequeña es la porción que se toma. Eso a nosotros nos lo enseñaron cuando íbamos fraccionarios y nos decían, entre usted más divida la unidad, más pequeñitas van a ser las porciones. Es decir, si esto fuera un pastel y lo dividimos en 6 partes para que se lo coman esas 6 personas, pues a cada una de ellas le va a tocar una sexta parte. Pero como entre más dividan, pues menos les va a tocar. En cambio, esta torta, si le damos la mitad a una persona, pues le toca más de la torta. ¿Ves? No es por la operación de división aritmética, sino es por el fraccionario, doctor. Entonces, en el fraccionario, entre más divides la unidad, más pequeña es la porción que tomas. ¿Me hice entender? O sea, le entiendo que no se aplica, no se da, es por el tiempo que disminuye. Sí, no es por la cantidad que te da de disminución, sino por la graficación del fraccionario. Es decir, entre más dividas la unidad en el fraccionario, que recuerda que lo que divide la unidad siempre va a ser lo que está aquí como denominador. Acá está. Y acá. Entre más grande sea ese número que está debajo de la fracción, entre más grande sea el número, más pequeña es la porción. ¿Listo? Entonces, como aquí tú ves 6 y aquí ves 2, la porción más grande es 2. Y la porción más pequeña es 6. ¿Por qué? Porque dividiste más veces la unidad. ¿No me hice entender, doctor? Sí, doctora. Muchas gracias. ¿Seguro? No te noto convencido. Si quieres te explico de otra manera. ¿Lo entendiste? Profe, lo que pasa es que, digamos, no me queda muy claro, es porque se supone que siempre se aplica el principio de favorabilidad y en este caso no estaría muy favorable para la persona teniendo en cuenta que se le va a disminuir menos al mínimo que al máximo.
No, todo lo contrario, le disminuyes más al máximo. ¿Sabes por qué pasa eso, doctor? Tú crees que el principio de favorabilidad opera siempre y no es así. El principio de favorabilidad solamente opera respecto del tracto de normas, es decir, cuando existen varias normas al mismo tiempo o han ocurrido varias normas durante los hechos. Se aplica el principio de favorabilidad para la retroactividad o la ultraactividad de la norma si la nueva pena es mayor o mejor para el procesado. Pero aquí estamos aplicando directamente lo que da las proporciones, nada más. ¿Y por qué tú dices que le aplican menos al mínimo que al máximo? No, todo lo contrario, le da más rebaja al máximo que al mínimo. Y es que hay una razón para eso, doctor. Y es que por lo general todas las penas, es muy raro la que no parte del mínimo. Es decir, a la persona no le van a poner 252 meses, eso es muy raro. Lo más normal es que le pongan 72. Entonces, ¿de qué sirve que le den una rebajota en el máximo si esa no es la pena que le van a imponer? ¿Me entiendes? Lo que pasa es que digamos, como en este caso se va a mover sobre los cuartos medios, profe, entonces sí le disminuye si fuera mayor el ¿Y mínimo. por qué asumes que se va a mover sobre los cuartos medios? Porque tiene atenuante y tiene agravante, entonces no se puede mover en el mínimo teniendo en cuenta que ya hay agravante, y como tiene también atenuante no se puede mover en el máximo. Como tiene los dos, se movería. Porque eso quiere decir, mi doctor querido, que estás confundido entre agravantes genéricos y agravantes específicos. Y estás hallando mal los cuartos. Por eso es que no hemos llegado allá todavía. ¿Listo? Vamos paso. Listo, doctora. Estás confundiendo agravantes genéricos con específicos. Los agravantes genéricos son los que afectan los cuartos. Los agravantes específicos y los atenuantes específicos, como los que tenemos aquí, porque es hurto agravado, es un agravante propio del hurto, es decir, específicamente para el delito del hurto. Un atenuante específico para el hurto. Esos atenuantes específicos y esos agravantes específicos afectan el marco, no los cuartos. ¿Listo? Ya vamos para allá. Doctora Marcela, ¿qué pregunta tienes? Respecto al inciso cuarto del artículo 30, que dice que el interveniente que no ha tenido las calidades especiales exhibidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. No tengo claro qué figura sería esa. ¿Sería otro cómplice? Pero que no... No, es el interviniente, eso lo vimos, doctora querida, es la figura del interviniente. Y como dice ahí que solamente es una proporción y le baja, entonces la regla cambia, la regla del 60 cambia. Y dice si la pena se disminuye hasta, si la pena se disminuye hasta, si la pena se aumenta, se disminuye, es la regla 1. Ahí. Pero la figura es el interviniente, doctor. Es que no tenía claro que era una figura interviniente, gracias. ¿Listo? Hasta aquí, no se pongan a pensar en cuartos, no se pongan a pensar en rebajas de pena de aceptación de cargos, porque no hemos llegado allá. Hasta aquí, ¿quién tiene preguntas? ¿Nada? Ok. Conste. Ahora, vamos a borrar el tablero y colocar esto limpio, porque esto está una pelotera. ¿Listo? Y vamos a acabar de individualizar la pena. Acuérdenme que el mínimo y el máximo quedó en 36 y en 210. Borramos. Listo. Entonces, tenemos la pena del hurto calificado y agravado, atenuado, tentado, para Pepe. Y el otro es para Juan. Para Pepe, ¿cuánto es el mínimo? Acuérdense que él es coautor. ¿Cuánto es la pena para él? El mínimo. Mínimo 36. 72 y 252. Muy bien, sí señora, porque es la pena anterior. Y la rebaja del cómplice, que fue la que acabamos de sacar.
252 meses. Y para Juan es la que acabamos de sacar, que es con la modalidad de cómplice. 36 y 210. Gracias, doctora, muy amable. Mínimo 36 meses y un máximo de 210 meses. ¿Listo? Miren, a los dos los estamos condenando por el mismo delito, hurto calificado y agravado, tentado, atenuado. Pero la diferencia es que como uno es coautor y el otro es cómplice, los marcos acaban de cambiar. Ahora vamos a hacer el siguiente paso de la individualización de la pena, que es la determinación del marco de movilidad. Lo que tenemos hasta el momento es el marco punitivo. Al fin encontramos el mínimo y el máximo real del que vamos a partir. Miren cuántas veces afectamos ese marco. Entonces, nos va a salir doble el ejercicio. Este tablero no me permite hacer cuadrados, entonces voy a tener que compartirles la pantalla con un documento de Word sencillito para que podamos hacerlo juntos. Disculpen un segundo mientras lo abro. Archivo, no. Listo. Ok. Entonces ahora sí, ¿dónde están ustedes? Por acá. Zoom. Les comparto pantalla. Acá. Inserto. 1, 2, 3, 4. Listo. Doctores, es lo que hacemos cuando ya tenemos clarísimos cuáles son los mínimos y máximos. Tenemos el caso de Pepe en la modalidad de coautor. Ya le subo la cantidad, perdón, el tipo de letra para que lo vean mejor. Doctora Yuridia, ¿estás viendo bien? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un mínimo y tenemos un máximo. El caso de Pepe, el mínimo está en 72 meses. ¿Y el máximo, me recuerdan? ¿200 qué? ¿252? 252, profe. Gracias. Entonces, el paso 6, ¿qué dice? Cuando ya tienes el mínimo y el máximo, al máximo le restas el mínimo. Y a lo que te dé, lo divides en 4. Esa es la única fórmula que se utiliza en todos los casos. Máximo menos mínimo divididos en 4. ¿Listo? Despejemos la fórmula. Entonces, en este caso específico, el máximo es 72. Perdón, el máximo es 252. Le vamos a restar los 72 meses. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? 180. 180. Y a esos 180 los vamos a dividir en 4. 180 dividido 4. ¿Por qué en 4? Porque vamos a sacar cuartos. 45. Da 45. ¿Listo? Entonces, ahora, no sé si ustedes sepan cómo se llaman los cuartos. Parece que sí lo saben por lo que escuché hace un momento. Entonces, los cuartos, hay uno que se llama el cuarto mínimo. Cuarto mínimo. Otro que se llama el primer cuarto medio. Otro que se llama el segundo cuarto medio. Y otro que se llama el cuarto máximo. ¿Listo? Hasta el momento sabemos que el mínimo del cuarto mínimo es el mínimo de la pena. Es decir, 72 meses. Y que el máximo del cuarto máximo es el máximo de la pena, es decir, 252 meses.
y que cada uno de estos cuarticos mide 45 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A cada pedacito que comience, a los 72 meses en este caso, que es el mínimo, le vamos a sumar 45, que es el valor del cuarto. 72 más 45, ¿cuánto da? 117. 117. 117 meses. Ahora, a eso que nos dio, 117, le vamos a sumar 45. 162. A eso que nos dio, le sumamos 45. ¿162 más 45? 207. No me confío en lo que ustedes me dicen. Vamos a ver si está bien. Y a 207 le suman 45. 252. Ahí está. Hemos comprobado la operación, nos dio exacto. ¿Listo? Los cuartos están así. Hasta ahora tenemos los cuartos. Así es como se sacan los cuartos. Pero ojo, ¿qué pasa si a una persona le ponen 117 meses de prisión? ¿Le están poniendo el mínimo del cuarto mínimo o el máximo del primer cuarto medio? Le ponen 117 meses. ¿Cómo hace la persona? El máximo del cuarto mínimo. Máximo del primer cuarto medio. Pero ¿cómo saben si no ven que es piso y techo? Mire, el mínimo del cuarto, el máximo del cuarto mínimo son 117 meses. Y el mínimo del primer cuarto medio son 117 meses. O sea que si le ponen 117 meses, la persona no va a saber en qué cuarto le hallaron la pena. Doctores, para eso. Doctora. Doctores, señores. ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo, Doc, es que, pues, respetuosamente, mi doctora Bella, tengo un desacuerdo en cuanto a al primer máximo, al mínimo del segundo cuarto y al mínimo del primer cuarto, porque hasta donde tengo entendido, el mínimo del primer cuarto sería 118, porque no puede corresponder a los mismos 117 del cuarto mínimo, o sea, serían 117 más 1. Tienes un error. Para allá era lo que estaba tratando de explicarles. ¿Listo? Tienes un error. Lo primero es que tienes la razón en cuanto a que no puede ser lo mismo el piso y el techo. Es decir, no puede ser el mínimo, los 117 meses no pueden a su vez ser el máximo del cuarto mínimo y a su vez el mínimo del primer cuarto medio. Para eso se le suma 1, pero ojo, no es un mes, doctor, porque le estás clavando un mes más a la persona. Es un día. Es 117 meses y un día. 117 meses y un día, no un mes, no son 118. Y lo mismo haces con lo siguiente, de 162 meses y un día a 207 meses. Y de 207 meses y un día a 252 meses. Ese día es imaginario y solo se tiene en cuenta al momento de hallar el cuarto. ¿Listo? Entonces, doctor, tienes toda la razón. No pueden ser piso y techo a la vez porque la persona no sabría qué cuarto le estás imponiendo. Pero no es un mes, es un día. Y si estás en multa, es un 1%, un 0,1% de un salario, porque si le subes todo un salario, la pena es ilegal. Igual que si le subes todo un mes, la pena es ilegal. ¿Listo? Entonces, el 1 de aquí, este 1 de acá, y este 1 de acá, y este 1 de acá, es un día, no es un mes. 2,100 multa, perdón. Claro, porque no es que si los delitos tienen pena de prisión y de multa, tenemos que hacer todo lo que hemos hecho con la prisión y luego con la multa. Ok, perdón. ¿Listo? Entonces, tú tienes que hallar los cuartos también con la pena de prisión y la de multa, y también si tienes tentativa con prisión y multa, y si tienes complicidad con prisión y multa, y así. Y si además tiene accesoria, con las 3. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Listo. Son las 7:47.
Me hacen el favor y van a estudiar de las diapositivas desde el paso 5 en adelante. Ustedes ya hicieron la individualización de la pena por cuartos, pero ahora van a ver cómo es que se hallan los cuartos, porque veo que es, cómo es que implica, cómo se encierra el juez en uno de los cuartos, porque veo que están confundiendo circunstancias de mayor y de menor punibilidad con circunstancias agravantes y genéricas y atenuantes específicas. Están confundiéndolos. Revisen las diapositivas. Doctores, como siempre es un placer. Que descansen. Bendiciones, chaito. Buenas noches, doctora. Doctora, gracias. Buenas noches. Chao. Iván, ponga cuidado.